Buenas, mi nombre es Néstor Andrés Hernández Zambrana, soy nazareno de tercera generación y fui ministro y líder en la iglesia por aproximadamente una década, originalmente de la isla de Puerto Rico, y hoy estoy aquí para leerles otro ensayo del libro ¿Por qué la iglesia de Nazareno debe afirmar o debe ser inclusivo de la comunidad LGBTQ y más? El artículo se titula Luchando con Dios. Fue escrito por Brandon Smith. Después del servicio, me quedé en la iglesia mientras se ponía el sol de la tarde. Mi corazón latía con fuerza y el resto de mí estaba fríamente electrificado. Mis pasos eran pesados al caminar hacia el salón de compañerismo vacío, donde la pastora de jóvenes había acordado reunirse conmigo. Tenía que decirle a alguien la verdad. Creí que tenía que ser ella, no una amiga o un miembro de la familia, sino alguien que pudiera expresar la voluntad de Dios para mí. Así que me senté frente a la pastora, respiré hondo y comencé a hablar. He oído que algunas personas tienen una sensación de que son queer o de que son de la comunidad LGBT a los 4 o 5 años. Yo tenía alrededor de esa edad cuando asistí por primera vez a la iglesia. Mis abuelos devotos misioneros con misión mundial me vistieron de traje y me llevaron rápidamente a College Church of the Nazarene en los suburbios de Kansas City para un servicio dominical húmedo durante el cual cantaron apropiadamente un himno: Santo Espíritu, desciende como la lluvia. Allí me quedé asombrado. En medio de las vidrierías luminosas, las filas interminables de bancos y la alfombra roja resplandeciente. Sin embargo, lo más que me cautivó fue el sermón. El texto del pastor fue Génesis 32, del 22 al 32. Jacob luchando con Dios. Mientras Jacob lucha, el hombre, Dios disfrazado, golpea la cadera de Jacob y se le sale de la articulación. O en el relato del pastor, el toque divino instantáneamente debilita sus músculos. Toda la intensa tangibilidad de Dios resonó en mi mente joven. Dios era alguien que podía tocarme, un Dios con quien yo podía luchar. Años más tarde, a los 13 años, comencé a asistir ocasionalmente a una iglesia nazarena por mi cuenta, asistiendo al grupo de jóvenes. Era tímido, torpe y no sentía que encajaba con otros chicos. Mis compañeros me acosaban en la escuela por parecer gay. Me sentí solo. Sin embargo, sucedió que una noche en que se reunía el grupo de jóvenes, un seminarista nazareno estaba compartiendo el mensaje. No recuerdo lo que predicaba, pero lo que sucedió cuando leyó las escrituras, que era Lucas 5 del 1 al 11, donde Jesús llama a Pedro con la pesca milagrosa, nunca lo podré olvidar. Hay un momento después de que Pedro y sus compañeros meten los peces a las barcas, en Lucas 5 del 1 al 11. En la barca, cuando Pedro cae de rodillas a Jesús y confiesa su quebrantamiento. En ese momento yo también era Pedro, arrodillado ante Jesús. Sentí su presencia allí conmigo, llamándome a seguir a pescar personas. En mi soledad, Jesús se había fijado en mí. Y en él, Dios se había acercado a mí. Incluso lo suficientemente cerca como para tocarme. Esa noche le dije a mis padres que todo había cambiado. Me apunté para participar en el viaje misionero de verano y menos de 6 meses después me bauticé. A través de la lectura de las Escrituras, Dios me había tocado. Descubrí que al leer la palabra de Dios, la iglesia encuentra su poder, incluso un poder espantoso. La iglesia de Nazareno confiesa creer en la inspiración plenaria de las Escrituras, sosteniendo que infaliblemente revelan la voluntad de Dios con respecto a nosotros y a nuestra salvación. Las Escrituras marcaron el inicio de mi búsqueda, y me presentaron a Cristo. Y la presencia del Espíritu Santo había alimentado mi crecimiento hacia la semejanza a Cristo. En las manos de otros, yo descubriría que las Escrituras también podían sembrar destrucción. En los reglamentos políticos que pusieron en desventaja a las personas que no se ajustaban a nuestra definición de la pureza,
El poder quebrantador y demoledor de las Escrituras retumbaba alrededor. Tanto en como compañeros en la escuela trataban a las personas que parecían LGBTQ+, en las palabras pronunciadas en el manual de la iglesia, escuelas dominicales y púlpitos, el poder quebrantador y demoledor de las Escrituras retumbaba por doquier. Y retumbaba dentro de mí. Aunque las Escrituras habían revelado mi salvación, había otra verdad revelándose en mi ser. Comenzó a presentarse en las miradas de soslayo que parecían tomarme por sorpresa, en los movimientos nuevos y orgánicos en mi corazón y la temerosa sensación de que no estaba bajo mi control en quién me estaba convirtiendo. Traté de bloquearlo todo. Tomé refugio en mi creencia en Dios para protegerme de mis sentimientos. Revisé mi Biblia de estudio para descubrir qué significaban esas cosas ante el Señor. Supliqué, regateé, luché. Cuando ya no podía negarlo, plausiblemente, me quedaba despierto por la noche reflexionando sobre mi trayectoria. No podía dejar mi fe, no podía renunciar a mis convicciones que había obtenido al leer las Escrituras dentro de la vida de la iglesia. Entonces dejé que lo que la iglesia me había enseñado hasta ese entonces me instruyera. Le envié un mensaje de texto a mi pastora de jóvenes, nos reunimos en el salón de compañerismo y le dije que era gay. Sus ojos se agrandaron. Me di cuenta que tal vez su formación en la Universidad Nazarena local no la había preparado para algo como esto. Buscando algo familiar, me animó a orar el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento para los pecadores. Mi pecado está siempre delante de ti, dice el Salmo. Contra ti y contra ti solo he pecado. Cuando llegué a casa, escondí mi rostro de mis ojos en el espejo del baño y recé el Salmo, con la esperanza de que desapareciera todo lo LGBTQ. Lo recé de nuevo hasta que sentí que me estaba provocando. Mi atracción por otros hombres no cambió y me volví más solo y desesperado. En el grupo de jóvenes parecía que cada broma era una broma gay. Para los adultos, pero los adultos no se reían. Se reclutó a un miembro de mi familia para aconsejarme que dejara de ser homosexual. Un adulto que trabajaba con los jóvenes en la iglesia recordó los días en que los homosexuales eran golpeados en las escuelas. Otro hombre fue expulsado de la iglesia cuando reveló que tenía pareja del mismo sexo. En nuestras manos, la escritura puede cortar profundamente. Sentí que mi espacio en la iglesia se encogía. Ser gay fue suficiente para descalificarme, para marcarme como un pecador. Así que le rogué a Dios que fuera enteramente santificado y que todo mi pecado fuera borrado de mi corazón y de mi alma. Que pudieran acercarme de nuevo a la intimidad de Jesús que había venido y me había bendecido. Quería vivir en esa intimidad, pero estaba atascado, tratando de resistir a la marea creciente de mi sexualidad. Y Cristo parecía estar muy lejos. En Génesis 32, del 22 al 32, Jacob lucha con Dios por su bendición. En la vida cristiana vivimos patrones de lucha y gracia. La tradición nazarena sostiene que la consagración entera precede a la plenitud de la bendición o santificación entera. Todo nuestro ser necesita pertenecer a Dios para poder tener una experiencia plena de Dios. Por eso es que luchamos. Luchamos con nuestro pecado, con nuestra ignorancia, con nuestra rebelión. Dios nos confronta con toda nuestra falsedad para que a través de nuestra fe vivida podamos vencer. Sin embargo, para este cristiano de la comunidad LGBTQ, la lucha por la santidad llegó a enmarañarse. Entré en el valle, hice que mi mente, mi fe y mi fortaleza se pusieran en contra mía. El trabajo de consagración se convirtió en un rechazo de quién era yo, con disculpas por mi dolor y esfuerzos de sacarme a mí mismo de las profundidades de la perversión donde mi sexualidad me había situado. He escuchado historias de almas de la comunidad LGBTQ que fueron transformadas en heterosexuales, historias de éxito. Jamás he conocido a uno en la vida real. En mi experiencia,
la comunidad LGBTQ es virulento en el espíritu humano. Incluso cuando se cubre con pavimento, todavía logra que sus zarcillos verdes salgan por las grietas. Algunos saben esto y mantienen a las personas LGBTQ y más alejadas del ministerio por completo. La última vez que fui miembro de una iglesia nazarena, el manual prohibía el ministerio a cualquiera que hubiera cometido un acto homosexual. Sin embargo, a mí, ver la entera santificación ofrecía la esperanza de que si pudiera ser purificado enteramente o suficientemente, Dios borraría mi naturaleza pecaminosa y la mancha de mi sexualidad. Así que luché con Dios durante la noche, esperando la plenitud de la bendición. De hecho, la siguiente vez en que Dios me enfrentó como lo hizo con Jacob, era muy tarde por la noche. No podía dormir, así que me quedé despierto orando, tratando de arrastrarme a mí mismo por el lodo espiritual que se había acumulado durante años de lucha con mi sexualidad. Cuando me di cuenta de algo, en todos esos años de esfuerzo, solo le había confesado mi sexualidad a Dios como un pecado. Nunca lo había compartido con mi Creador. Nunca había salido del closet. Con temor, elevé mi corazón al Todopoderoso. Respiré profundamente y comencé a hablar. Dios, soy gay. Y escuché al Señor decir, puedes ser tan gay como necesites conmigo. Un poco de luz empezó a divisarse en el horizonte, un poco de maravilla. Por primera vez escuché una afirmación de que quien era yo podía ser un sitio de aceptación en vez de vergüenza. Dios me tocó y esto me cambió. Dios habló y me dio la bendición de liberación. Por mucho que intentara, no podía seguir siendo el mismo. Poco a poco, comencé a confiar más en Dios con mi identidad a medida que aquel que es comenzó a mostrarme quién era yo. Dios abrió las escrituras a mi entendimiento, a nuevos modos de leer que nunca antes había hecho. En una ocasión, mientras leía Génesis 1:27, hombre y mujer los creó, el Espíritu de Dios me dirigió a lo que no se dijo, la ausencia de límites y recuadros alrededor de hombre y mujer, que permitían a las personas simplemente ser. Dios me abrió este y otros pasajes. Y en todo esto estaba creciendo en la aceptación de mí mismo, del ser que Dios me había creado a ser. El Señor había venido a liberarme y solo viviendo en esa libertad encontraría la plenitud de la bendición. En cierto sentido, luchamos con Dios toda nuestra vida, trabajando en nuestra salvación con temor y temblor. Pero a veces la lucha se transforma en una bendición. Como Jacob, vemos a Dios y vivimos. Llegué a ver dónde Dios estaba obrando en mi vida. Poco a poco llegué a aceptar mi sexualidad. Una contienda con Dios produjo una bendición. Al igual que la entera santificación, mi crecimiento en la gracia no terminó ahí. En cambio, comenzó de nuevo con poder y con una confianza audaz. La mano de Dios se podía ver a cada paso, tanto como en mi experiencia en la iglesia de Nazareno, donde conocí a Dios y el amor de Cristo por mí, mi bautismo, el llamado a servir al pueblo de Dios y más allá. Jesucristo estaba en todo eso. Aún así hubo momentos en que la iglesia y yo luchamos. Cuando yo necesitaba el mensaje del Salmo 139 que dice, soy una creación admirable, la iglesia me dio el Salmo 51 que dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Traté de desarraigar de mi alma las partes no deseadas. Nunca fueron solo las acciones de una persona en la iglesia. Me encontré en medio de todo un sistema en el que la iglesia leía las escrituras al revés y terminaba alineando sus acciones no con Dios, sino con el mundo. Se alineó con el mundo porque fui acosado por ser LGBTQ, parte de la comunidad. Y la iglesia estuvo de acuerdo en que estaba trastornado. Me vio solo y trató mi pecado como un tipo de iniquidad especial. Me vio luchando por vivir el llamado de Dios en pureza y santidad y me agregó cargas que no estaba dispuesto a mover. Sin embargo, Jesús me amó en el rechazo. Se quedó conmigo en mi soledad y extrajo una bendición de mi dolor. En mi vergüenza,
Jesús me liberó. Como Jacob, he visto a Dios a través de la lucha y he vivido. Primero luché con Jesús en la iglesia de Nazareno y ese es el espacio en el que crecí. En la historia de Jacob vemos que Dios todavía está luchando con la iglesia, ofreciéndole una bendición si aguanta hasta el final. En su lucha puede encontrarse cambiada. En su lucha puede llegar a contemplar a Dios y al pueblo a quien Dios ha llamado bienaventurado. Solo puedo esperar que la bendición que Dios me ha dado se multiplique en la vida de los demás. Brandon Smith es residente de Educación Pastoral Clínica en el Hospital de la Universidad de Kansas. Es graduado del Seminario Teológico de Princeton y nativo de Kansas City. Y está en el proceso de ordenación con la Iglesia Episcopal.